Es increíble, casi surrealista, lo que acaba de pasar en Qatar. Porque mientras muchos aún intentan justificar el rendimiento de Pierre Gasly, los números cuentan una historia completamente distinta, y dejan a Franco Colapinto como el verdadero protagonista de Alpine. Ayer, Gasly clasificó noveno. Una posición soñada, limpia, con pista clara por delante, con aire limpio, con todas las condiciones para defender, atacar y sumar puntos sin excusas. Y aún así, terminó 16 grados. Cayó 7 posiciones. No hubo golpes, no hubo locuras estratégicas, no hubo caos extremo que justificara semejante derrumbe. Simplemente no tuvo ritmo. Otra vez. Ahora pensemos, ¿qué hubiera pasado si ese mismo noveno lugar lo hubiera logrado Franco Colapinto? Ahí es donde todo cambia. Porque Colapinto, con un auto peor, largando desde el pitlane, con una configuración improvisada y sin referencias reales, terminó 14 grados. Él sí avanzó. Él sí sobrevivió al caos. Él sí mantuvo ritmo. Él sí superó autos. Él sí hizo todo lo que un piloto de Fórmula 1 debe hacer cuando tiene talento y hambre. Entonces, ¿qué hubiera hecho Colapinto largando noveno? Bastan los datos del domingo para responder. Con el ritmo que mostró, con la gestión de neumáticos que hizo, con la manera en la que evitó problemas, lo más lógico es que hubiera entrado en los puntos sin despeinarse. Y no solo eso, viendo cómo se dio la carrera y cómo se estancaron los que iban delante, tranquilamente podría haber peleado por un séptimo puesto, o incluso más alto si el caos lo favorecía. Colapinto tomó un auto que Gasly no pudo llevar del 9 al 10, ni del 10 al 12, ni del 12 al 14, sino del 9 al 16. Y con ese mismo paquete, pero en condiciones todavía peores, Franco lo tomó desde el fondo y lo llevó hasta donde Gasly jamás pudo llegar. La pregunta que se hace todo el mundo ahora es inevitable. ¿Cómo puede ser que el piloto número 2, con menos experiencia, con menos apoyo interno y con un coche claramente más comprometido, esté superando de forma tan contundente al piloto número 1? En Alpine lo saben. En el Paddock lo saben. Briatore lo sabe. Y ahora lo sabe todo el mundo. Colapinto no está para acompañar a nadie. Está para liderar. Bueno, si vamos a lo positivo, largaste del pit lane y terminaste 14, pero fue una carrera difícil y dictaminada por la estrategia, todo lo mismo, no se podía hacer nada. Sí, larga, sin mucho ritmo, creo que en general no había mucho, a pesar de los cambios que hicimos, no encuentro el ritmo y nada, duro, creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil. Hoy, ayer fue duro, ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor, pero igualmente estoy pateando mucho en la entrada, después cuando trato de empujar en la mitad de curva. Tengo understeer, patear en la goma de adelante, en la entrada siempre es medio inestable y no tengo confianza, la verdad que un circuito que necesitas meter velocidad y creo que no encontré nada del setup, no encontré lo que quería en todo el fin de semana y costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil. Lo positivo es que se terminó en Qatar, nos olvidamos de Qatar. Sí, que queda una sola, eso es lo que positivo. queda una sola y ya despedirse, pero intentar allí en Abu Dhabi encontrar algo que te sirva para ya terminar la temporada, como bien decías. Sí, ojalá que yo termine y nada, queda poco, así que último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año. Pinta que ha sido una carrera muy cansada, sin ir a Furlas, con estas dos paradas predefinidas. ¿Cuál ha sido lo más difícil de gestionar? Porque claro, también la pista no ayuda, los tranquillos de ella, varias horas de pista. Sí, una carrera dura, creo que un circuito que no hay paredes, pero no permite error porque está esa grava de mierda, esa grava que no te deja nada, irte un centímetro afuera y nada, es un poco una carrera dura, curvas muy rápidas, curvas divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil de seguir, difícil de pasar, dos paradas que hicieron una carrera muy monótona y que no dio nada de oportunidades, así que aburrido. Ojalá que se mejore Abu Dhabi. Sí, ojalá que sí, creo que esta pista no me cayó muy bien, no me sentí cómodo en todo el fin de semana, ojalá que vengan mejores. Pues esto fue lo que pasó. Flavio Briatore no suele elogiar así nomás. El hombre que descubrió campeones, que llevó a pilotos al límite y que exige perfección en cada detalle, no regala palabras dulces. Pero este domingo, después del Gran Premio de Qatar, hubo algo distinto en su mirada. Porque Franco Colapinto le dio motivos.
Y motivos fuertes. El argentino había largado 20 grados. Último. Sin ritmo, sin referencias, sin un sábado que permitiera imaginar algo positivo. Largó desde boxes, con un auto que parecía negarle cada curva. Pero cuando la carrera se volvió un infierno de estrategias, caos, calor y supervivencia, Colapinto hizo exactamente lo que Briatore respeta más en un piloto: no se rindió jamás. Y por eso, cuando Franco cruzó la meta en la 14 grados posición después de una remontada quirúrgica, silenciosa y eficiente, Briatore no pudo evitarlo. Estaba orgulloso. Muy orgulloso. Porque lo que Colapinto mostró en Qatar no fue suerte, ni casualidad, ni un día inspirado. Fue carácter. Fue visión. Fue tener la cabeza fría cuando la pista era una trampa mortal. Fue saber leer el caos, evitar los golpes, elegir los momentos, administrar un auto complicado y convertir una carrera perdida en un resultado que habla más fuerte que cualquier entrevista. Briatore, que vio a pilotos quebrarse bajo presión durante décadas, vio algo diferente en Franco: resistencia mental, inteligencia estratégica y hambre real de Fórmula 1. Ese tipo de atributos no se fabrican, se traen de nacimiento. Y lo supo. Por eso, mientras muchos analizan si Alpine está o no a la altura, si el auto sirve o no sirve, Briatore enfocó su mirada donde realmente importa: en el piloto que, aun con todo en contra, avanzó 6 posiciones sin cometer un solo error. Franco Colapinto salió del fondo, esquivó el caos, manejó un coche impredecible y terminó 14 grados. Una remontada que, más que salvar un domingo, confirmó algo que Briatore ya intuía: este pibe no vino a ocupar una butaca, vino a construir un legado. Y sí, Briatore está orgulloso. Y cuando Briatore está orgulloso de vos, toda la Fórmula 1 escucha. Nadie esperaba lo que Franco Colapinto hizo este domingo en Qatar. Después de un sábado que parecía haber destrozado cualquier esperanza, abandono en la sprint, clasificación para olvidar y largada desde boxes, el argentino salió a pista como si todo el fin de semana dependiera de él. De alguna forma, así era. Alpine no funcionaba, el ambiente estaba tenso y la noche de Lusail prometía devorarse a cualquiera que dudara un segundo. Pero Colapinto no dudó. Apenas se apagaron las luces, el caos fue total: autos que se tapaban, maniobras desesperadas, curvas donde respirabas y ya estabas en peligro. Pero ahí apareció el instinto frío de Franco. No solo evitó quedar involucrado en los toques que dejaron a varios en problemas, leyó cada hueco como si la pista le hablara. Mientras otros entraban en pánico, él mantuvo la calma quirúrgica que distingue a los pilotos que realmente entienden lo que hacen. Y así empezó su remontada silenciosa. No fue explosiva. No fue dramática. Fue inteligente. Metro a metro, vuelta a vuelta, cuidando neumáticos, protegiendo el auto, eligiendo sus batallas. Cada vez que el Alpine quería traicionarlo, él lo corregía. Cada vez que la carrera se volvía caótica, Franco encontraba un espacio para avanzar. Mientras otros se hundían en sus propios errores, él seguía ahí. Constante. Metódico. Incómodo para todos. Lo increíble es que, con un coche que no estaba para pelear nada, terminó escalando hasta el 14º. Desde boxes. Desde el fondo absoluto. Desde un fin de semana que parecía diseñado para destruirlo. Y aún así, Colapinto lo transformó en una demostración de carácter, sin altibajos, sin entregarse, sin aceptar el papel de víctima. Porque lo que hizo este domingo no fue una hazaña estadística, fue una declaración. Cuando la situación se vuelve insoportable, cuando todo está en contra, cuando cualquier otro se derrumbaría, Franco Colapinto sigue, resiste, y convierte lo imposible en un resultado que obliga a mirarlo distinto. Qatar no fue su mejor fin de semana, pero sí fue un recordatorio: cuando el mundo se le viene encima, Colapinto es exactamente el tipo de piloto que no se quiebra. Y eso, en la Fórmula 1, vale más que cualquier punto. Hay fines de semana en la Fórmula 1 que empiezan con una piña directa a la mandíbula, y el de Franco Colapinto en Qatar fue exactamente eso. De golpe, sin avisar, la realidad lo cruzó con la fuerza de un campeonato entero. Un auto indomable, una pista impredecible y una primera práctica libre que dejó claro que Alpine no tenía nada bajo control. Y sin embargo, lo más impresionante no fue el desastre mecánico, sino la forma en la que Colapinto decidió pelear igual, aun sabiendo que arrancaba desde el fondo del infierno. Porque apenas se encendieron los motores, Franco ya tenía claro que este fin de semana iba a exigir más cabeza que manos. La pista en Qatar estaba resbaladiza, traicionera, sucia. Cada curva parecía calculada para exponer las debilidades del Alpine, y la primera práctica lo dejó claro: subviraje, falta de tracción y un auto que giraba como si llevara un remolque.
Pero Colapinto, lejos de desarmarse, empezó a estudiar la pista como un cirujano. Observó el viento, la goma que iba quedando, los sectores donde el auto no respondía, y aún así, se mantuvo en la pelea. La Sprint Quali fue otra prueba brutal. Franco salió desde boxes, cuidó neumáticos, buscó grip donde no lo había, y aún así terminó último. Y el dato que más ruido hizo en el paddock fue que su compañero, con exactamente el mismo auto, logró clasificarse adelante. Esa comparación duele, pero también muestra otra verdad que pocos dicen. Este fin de semana, Alpine tuvo un coche que reaccionaba de forma distinta vuelta a vuelta. Inestable, impredecible, no lineal. Y eso, para un piloto, es como correr con los ojos vendados. Pero lo más fuerte vino en la clasificación. Los primeros 2 intentos fueron un caos técnico. El Alpine no giraba, Franco perdía la cola en zonas donde antes no se movía, y el equipo no encontraba explicaciones. En la última vuelta, cuando todavía había esperanza, tocó levemente el piano, el auto se descolocó y la vuelta quedó arruinada. Eliminado. Último. Y lejos de escudarse, Colapinto soltó una frase que hizo ruido en la F1. Fue toda mía. No manejé bien. Un nivel de autocrítica que no se escucha todos los días, y que muchos en el paddock valoraron más que cualquier tiempo. Lo extraordinario es lo que no se ve en la tabla, la resiliencia. Porque mientras otros se lamentan, Franco se enfoca. Y lo que más sorprendió a los ingenieros fue que, aun con el auto en su peor forma, su telemetría mostraba una consistencia altísima en frenada y un control fino del gas. Es decir, aun en el peor escenario, Colapinto mantuvo el nivel de un piloto que entiende el límite con una precisión quirúrgica. Y eso abre una incógnita enorme para la carrera. Porque sí, larga último. Sí, el auto parece un enigma mecánico. Pero hay algo que dejó claro este sábado. Cuando Colapinto arranca desde el fondo, suele encontrar una versión de sí mismo que no aparece cuando todo está a favor. La versión salvaje. La que ataca sin dudas. La que convierte el caos en oportunidad. Y si mañana, en el calor de Qatar, con un auto impredecible, Franco termina demostrando que justo en los fines de semana más difíciles es cuando más peligroso se vuelve? Porque si hay algo que no cambia es esto. Cuando menos lo esperan, Colapinto aparece. Y a todo esto fue lo que dijo Franco. No mucho más para agregar, los 2 Alpine al fondo. Decía Gasly que no logró entrar en temperaturas neumáticas, no tenía grip. ¿En tu caso lo mismo? No tuve grip en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga y nada, después del FP1 los 2 rompimos mucho el piso porque acá iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los 2 lo perdimos y se rompió mucho el piso de los 2 autos, tuvimos que cambiarlo pero no tenemos más, entonces son pisos otra vez con poca carga y creo que eso nada, fue lo que más complicó, ¿no? Con la goma dura en el FP1 no iba mal. Pero después perdimos mucho ritmo, así que nada, hay que entender a la noche, pero creo que es lo que hay y es lo que tenemos. Tengo menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas y eso nada, te saca confianza y no te da esa estabilidad de entrada que necesitas en un F1 y nada, lento, creo que en general fuimos los 2 muy lentos y muy lejos, creo que en mi caso un poco más complicado porque es un poco más de grip puro del auto y de puntos de carga que no tengo, así que eso es lo más frustrante, pero bueno, hay que enfocarse mañana, hacer lo mejor posible y nada, será lo que tenga que hacer, pero bueno, se está haciendo un fin de complicado para los 2, pero creo que eso, el hecho de no sentir grip y no tener esa carga pura en curvas rápidas, entrada de las curvas lentas, eso es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar, ¿no? Porque es un auto que es complicado de llevar, inestable y no se siente rápido, así que una pena por el piso, creo que es un problema que tienen algunos equipos, nosotros un poco más, obviamente, pero bueno, habrá que trabajar para mañana intentar poner todo lo mejor que tengamos. Sí, tuvo que ver, manejé mal toda la quali, no estuve bien, no estuve fino, me fui afuera 2 veces en las 2 primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena, así que nada, triste porque creo que, o sea, fue todo mío, no manejé bien y no me sentí bien y no cerré una buena vuelta, así que nada, no fue una buena vuelta. Franco, bueno,
era de esperarse, largando desde el pit lane mucho no se podía hacer, y en la última vuelta entraron por neumáticos blandos, probar un poco para clasificación también con los tanques más vacíos. ¿Cuál fue la experiencia de estas 19 vueltas? Sí, creo que sí, lamentablemente salí atrás de Stroll justo, estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll y no pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio, pero bueno, igualmente creo que fue positivo para aprender un poco. Igualmente no vamos rápido, así que es lo más frustrante, pero creo que Pierre fue más rápido, encontró un poco más de cosas buenas en el auto, probablemente yo lo ablandamos mucho y no va, así que nada, hay que ver un poco el porqué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la cual. Hay clasificaciones que te dejan mal, y después está lo que le pasó a Franco Colapinto en Qatar, un golpe seco a la confianza, un recordatorio de que la Fórmula 1 no perdona ni una duda, ni una curva mal tomada, ni un auto que no colabora. Y lo más fuerte es que esta vez no hubo misterio, no hubo excusas ocultas, fue un combo brutal de mala suerte, errores propios y un auto que parecía decidido a arruinarle cada intento de vuelta. Desde la práctica libre ya se veía venir el desastre. El Alpine no giraba, no respondía, no tenía grip. Cada vez que Franco intentaba cargar la rueda trasera, el auto se le movía como si flotara. Pero lo más desesperante vino en la clasificación. Cada vuelta que intentaba mejorar terminaba manchada por un desliz mínimo, una salida de pista, una reacción impredecible del coche. No fue un error grande, sino una suma de pequeñas traiciones que lo dejaron último, atrapado en la Q1, sin margen para respirar. Y ahí está lo interesante de verdad. No es que Colapinto haya gestionado mal la presión, ni que la pista estuviera en condiciones imposibles. Es que estaba peleando contra un auto que no quería ser rápido. Y eso en Qatar, donde una décima te cambia de vida, es una sentencia. Largar último en un circuito que perdona poco es como entrar a un laberinto con una venda en los ojos. Sabes que vas a chocar con algo, la pregunta es cuándo. Lo más crudo es que Colapinto lo admitió sin anestesia. Dijo que manejó mal, que no estuvo fino, pero también deslizó lo que todos vieron, el coche no estaba a la altura. Y cuando un piloto que suele exprimir al máximo habla así, es porque la situación es más profunda. No es una mala sesión. Es un patrón. Un síntoma. Un llamado de atención para un equipo que parece estar dejando que un talento enorme se desgaste tratando de sobrevivir. Y ahí se esconde la parte que nadie está diciendo pero todos piensan. Si con este auto Franco no puede ni siquiera entrar en Q2, ¿qué pasa con su desarrollo como piloto? ¿Qué pasa con las chances reales de sumar puntos, de brillar, de demostrar todo lo que mostró en categorías menores? Lo están obligando a hacer malabares mientras otros juegan con naipes marcados. El resultado final, SP20 que duele más de lo que parece, no es lo que importa. Lo importante es lo que revela, que Colapinto está listo para más, pero el Alpine no, y si eso no cambia pronto, van a convertir a uno de los proyectos más emocionantes de la F1 en otro talento obligado a pelear con armas viejas en un deporte que corre demasiado rápido. La gran incógnita ahora es brutal. ¿Qatar fue solo un tropezón o la advertencia de que viene un fin de semana igual de duro? Porque si algo dejó claro esta clasificación, es que Franco puede equivocarse, sí, pero también que nadie en esa parrilla hace tanto con tan poco. Y si el equipo no reacciona, él va a seguir pagando el precio. Hubo una imagen que quedó dando vueltas en todas las redes. La reacción de James Bowles cuando vio cómo su piloto terminaba chocando con el auto de Franco Colapinto. Y no hizo falta que dijera una sola palabra para entender lo que estaba pensando. Ese gesto, esa mirada hacia abajo, esa mezcla entre fastidio y resignación, fue la prueba más clara de que algo no está bien dentro de Williams. Porque lo que pasó no fue un toque más. Para Bowles, ese choque fue exactamente lo que menos necesitaba. Un incidente que solo empeora la situación de un auto que ya viene muy mal desde el inicio de la temporada. El Williams no tiene ritmo, no tiene carga, no tiene estabilidad, y encima ahora suma daños innecesarios. Es como patear a alguien que ya está tirado en el piso. Un golpe que duele el doble. Y la reacción de Bowles lo dejó clarísimo. No estaba simplemente enojado porque había un choque. Estaba frustrado porque sabe que, cuando el error es contra Colapinto, la comparación empieza a jugar en su contra. Porque el argentino viene creciendo, viene sumando fans, viene logrando cosas que exponen el retroceso de Williams, y cualquier incidente con él automáticamente deja a su equipo en el foco de todas las críticas.
Bowles tiene claro que con Albon puede trabajar con cierta previsibilidad, pero con Colapinto de rival directo cada detalle se vuelve un problema más grande. El argentino no da margen, cada vez que aparece, obliga a todos a rendir más. Y cuando tu coche está al límite, eso te deja completamente desnudo. Por eso reaccionó como reaccionó. Por eso esa cara decía todo. No era solo qué mal que chocamos. Era esto nos complica más de lo que la gente piensa. Era la confirmación de que Williams está en una situación delicada, y que cada pequeño error los pone todavía más abajo en una temporada que ya está cuesta arriba. En ese instante captado por la cámara, Bowles entendió lo que muchos ya vienen diciendo: Colapinto es un problema gigante para quien no esté preparado para enfrentarlo. Y Williams, hoy, no lo está. ¿Qué pasa? ¿Qué? Venís a hablar y te tiran a fuegos artificiales. No te escucho nada, boludo. Hay perros, Los perritos. los animales. Son las 10 de la noche, boludo. Pero acá no duerme nadie, ¿eh? No se creen que es Navidad, boludo. Bueno, con el incidente allí ni bien se la vida. Nada podías hacer. Perdiste muchos puntos de carga que tratabas de mantener en vista. En algún momento tuviste un buen ritmo, pero después cada vez peor, cada vez peor. ¿Sabés lo que vale los... What the fuck? Volvemos. La guita que se gastan en esa pelotudez. Dale. Bueno, No sé, no, la verdad que una carrera frustrante, fui muy lento toda la carrera, tenía cero grip, parecía... No se podía doblar el volante, que se corría la parte de atrás y no sé, o sea, no sé si es todos los daños que tenía o qué, pero la verdad que fue un desastre hoy el auto, o sea, tuve cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar ahí en la entrada porque se corría y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía, así que no sé si será todos los daños que tuve, no sé bien cuántos puntos fueron, pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal el auto. Así que nada, una carrera mala, muy mala y íbamos despacio, así que